Sí, no es un clásico de la mineralogía española, lógicamente. De hecho, yo creo que es de los primeros minerales que se describieron en España. El logo de la sociedad. El logo de la Sociedad Española es el icono del Geoparque del Alto Tajo, o sea, de Molina, del Geoparque de Molina, y bueno, en fin, ha estado en sellos de correos, es un mineral curioso. Pues la verdad es que yo soy geólogo y hice petrología endógena, que poco tiene que ver con los yacimientos sedimentarios como pueda ser el del Triásico, del Aragonito, ¿no? Pero yo desde muy pequeño, pasaba largas temporadas en verano en un pueblo, el pueblo de mi madre, que es Coveta, en el Alto Tajo, cerca de Molina de Aragón, y allí, bueno, pues aparte de las tareas típicas del campo, ¿no?, como la trilla y demás, no sé qué, pues también te divertías, ¿no?, un poco. Y entonces, claro, entre las diversiones que allí había era ir a coger aragonitos, a jugar con los fósiles y tal, ¿no? Entonces ahí yo, digamos que con muy pequeño, tomé contacto con el aragonito. Entonces me pareció muy curioso, muy interesante, ¿no?, eso de encontrarte esos prismas hexagonales, ¿no?, en la arcilla y tal. Y dices, joder, qué bonito, ¿no? Y bueno, pues desde entonces me llamó un poco la atención. Y bueno, luego, como posteriormente estudié geología y tal, pues llegó un momento que dije, joder, me gustaría a mí revisar, ya una vez que conocí dónde aparecía y demás, pues me gustaría a mí revisar a ver dónde hay estos yacimientos de aragonito, o por qué, entender un poco por qué aquí sí, aquí no, y tal, ¿no? Y es por eso que me dediqué a hacer ya viajes de visita a los posibles afloramientos donde podría haber aragonito, ¿eh? Torrecicas, sí, o pilaretes, en fin, tienen varios nombres, sí, sí. Es un prisma pseudo hexagonal, ¿no? En realidad, las caras basales del aragonito, las caras del prisma, no son caras basales, son varios cristales ahí que parecen un pinacoide, como se llama, digamos, técnicamente, ¿no? Pero no es, bueno, pero parece. Entonces sí, la forma es de un prisma hexagonal, efectivamente. Sí, hay dos tipos, de contacto y penetración. Las más comunes son las que forman un prisma hexagonal. Luego hay otras que tampoco son tan comunes, pero que también existen, en donde los cristales tienen su terminación, es decir, en lugar de terminar en una cara plana, terminan en cristales apuntados. Estas se dan en algunos yacimientos también. Yo creo que esto se debe a la presencia a que es un contenido salino mayor, porque se da la casualidad de que en esas zonas he visto que había más sales, ¿no?, pero tampoco lo tengo comprobado, sinceramente. El Trias es una unidad litoestratigráfica que tiene una edad y unas características concretas. La edad va más o menos desde hace 250 millones de años hasta hace 200 aproximadamente, unos 50 millones de años, y luego pues es una unidad en donde hay unas litologías muy concretas. En concreto se divide en tres, hay una división en tres unidades: un Trias inferior, un Trias intermedio y un Trias superior, que se corresponden con unas facies que se definieron en Alemania, las facies germánicas. La facie sería la facie Buntsstein, Muscheskal y Kuiper, y que, bueno, que tienen unas características litológicas. La Buntsstein son areniscas y conglomerados rojos, la Muscheskal sería más calcárea y arenas también, dolomítica en este caso, y luego la facie Kuiper, que es la superior, el Triásico superior, que sería una facie evaporítica, con margas y con arcillas y con yesos, y sales también. Los jacintos, y al igual que los aragonitos, se presentan a techo de Kuiper, y lo que pasa que, digamos, que las condiciones de formación de los jacintos tienen un rango de posibilidad más amplio, y entonces son más comunes que el aragonito. De tal forma que casi en todos los yacimientos, o en todos los yacimientos de aragonito, hay jacintos, pero no en todos los yacimientos de jacinto, en casi ninguno, hay aragonitos. ¿La familia o no? Sí, también los tres, tanto las terolitas como los jacintos, como los aragonitos y otros minerales, como por ejemplo también la pirita, son minerales autigénicos del Kuiper, es decir, que se forman durante ese periodo que va entre la sedimentación, pero que no ha llegado al metamorfismo, ¿no? Es una fase en donde hay compactación, hay recristalización de minerales, y ahí es, en ese momento, cuando se forman estos minerales que se llaman autigénicos, formados ahí, en ese momento concreto. El Triásico, estamos hablando de plataformas continentales muy someras que evolucionan a lagunes salobres, es decir, zonas en donde hay muy poca entrada de agua de mar, una lámina de agua muy pequeña, y en donde hay, claro, lógicamente por evaporación precipitan las evaporitas, ¿no? De hecho, algunos autores hablan incluso de que buena parte del Triásico se formó
en ambiente ya supramareal, es decir, por encima ya de la marea. Entonces solo se cubría en grandes inundaciones, mareas muy altas, en tormentas y tal, y bueno, con aportes también continentales, ¿no? Entonces estos le han denominado sapcas, que es una especie de lagunes salobres de muy poca profundidad. Ahí es donde se forma. Era un clima más o menos mediterráneo cálido, ¿no? con humedales, ¿no? Con pantanoso, ¿no? Ahí es donde se forman estos minerales. Los aragonitos se forman en el enterramiento, durante el enterramiento de estos porque Rafael Amarfil definió digamos, las características físicas que favorecían la precipitación del aragonito, ¿no? Entonces habla de temperaturas cercanas a los 60 grados, ¿no? Entonces, claro, no es mucha temperatura tampoco, teniendo en cuenta que estamos hablando de un clima mediterráneo cálido, bueno, pues poco enterramiento, la verdad, ¿no? Y claro, lo que ocurre, y bueno, la presión lógicamente es baja, es presión prácticamente muy baja, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a esas condiciones se supone que el aragonito no es estable. Entonces tiene que haber otros factores, aparte de los físicos, propiamente dicho, que favorezcan la precipitación del aragonito o bien la inhibición de la formación de calcita, como en este caso. Yo creo que hay varios autores que hablan más bien de la inhibición de la formación de calcita. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Parece ser que la presencia de determinados iones favorecen la inhibición de la calcita, ¿no? Unos hablan de sulfato, otros hablan del estroncio. Hay algún trabajo interesante que pone el punto sobre el magnesio. Parece ser que el magnesio, unas aguas cargadas en magnesio, favorecen la precipitación del aragonito. En fin, estas son las características. Sí. Yo sinceramente creo que la extensión prácticamente, lógicamente con los cambios de laterales de facies que haya, que también lógicamente no en una cuenca, pero debe ser kilométrica, ¿no? Debe haber sido. Lo que pasa que, claro, luego ya la experiencia de campo te demuestra que algo falla, porque dices, joder, vamos a ver, si estas condiciones de presión y temperatura y de quimismo, ¿no?, se dan a lo largo de varios kilómetros o muchos kilómetros, ¿por qué en este valle hay y en el siguiente no? Y en el otro sí, y en este no. Dices, joder, aquí algo falla, ¿no? Yo desde el primer momento es una cosa que me sorprendió bastante, ¿no? Te cogías, porque claro, la forma de buscarlos era irte al techo del Kuiper y buscar una zona que esté concordante con los materiales que están por encima, que es el Lías, o bueno, estas carniolas, que son unas dolomías cavernosas que están justo por debajo del Jurásico. Dices, ahí, si está concordante los dos, quiere decirse que está todo el afloramiento del Kuiper, ¿no? Y por lo tanto, por encima, al final, arriba del Kuiper, tienen que estar los aragonitos, que es donde aparecen en la Ibérica, ¿no? Dices, claro, y vas, te seleccionas en el mapa geológico un montón de sitios, y vas y encuentras la mitad, y la otra mitad no. Y dices, justo, ¿por qué será, no? Y de hecho, en algunos vas y dices, anda, mira, aquí hay muy poco afloramiento con aragonitos y todos rotos. ¿Y esto qué pasa, no? ¿Por qué? Claro, y ahí entran entonces, empiezas a pensar y dices, pues esto debe ser debido a que como el Kuiper es la unidad de despegue de los cabalgamientos en la Ibérica, ¿qué ocurre? Como es una capa muy plástica y lo que hay arriba es muy competente, al deslizarse lo de arriba, que es muy competente, lo que hace es que lo de abajo, que es muy plástico, se pliega y además se roza por lo de arriba, con lo cual es fácil imaginar, en la zona de cresta el Jurásico lo desgasta y no hay aragonito. En la zona que queda un poco más en valle, el Jurásico no llega a desgastarlo del todo y entonces puede que haya aragonito. Es por esto que a lo mejor es probable que digas, ah, claro, ahora esto me puede cuadrar un poco. Si yo aquí en este valle tengo aragonito, pero en este cerro siguiente no, y en el otro valle sí, pues me puede ir cuadrando que a lo mejor es una cuestión de esto de que el Jurásico ha erosionado el techo del Kuiper. Podría ser. ¿Los hace desaparecer o los rompe? O lo rompe, como en el caso que te he comentado, me parece que eran Mochales, en donde había un espesor muy pequeño de aragonitos, prácticamente ya metidos con las carniolas y todos rotos, muy pequeños y rotos, y muy poco espesor. Dices, claro, ¿aquí qué ha pasado?, ¿no? Sin embargo, hay afloramientos donde está todo el Triásico superior, todo el Kuiper, y claro, aunque se haya desgastado un poco, o no se ha desgastado nada quizás,
pero si se ha desgastado muy poquito, no ha llegado. Federico Ortiz Cabo señalaba 5 niveles dentro del Triásico, ¿no? Y del Triásico superior. Y entonces, en estos 5 niveles él decía que eran desde el K1 al K5. El K1 el más antiguo, K2, K3, K4, K5, ¿no? Entonces, el K4, que es casi el de arriba, el más moderno, de los más modernos, es donde están los aragonitos. Es decir, todavía hay un K5 por encima. Entonces, aunque hubiera un poquito de erosión del K5, todavía seguiría existiendo el K4 con los aragonitos. Que yo creo que eso, bueno, pues puede cuadrar con más o menos con las observaciones de campo, ¿no? Efectivamente. Hay sitios efectivamente donde hay más acumulación de aragonitos y a lo mejor lateralmente se va, la cuenca a lo mejor se va adelgazando o lo que sea y va pasando a otras cosas, a lo mejor a materiales más terrígenos que en donde no hay, porque estos suelen estar o bien en los yesos o bien en arcillas, ¿no? Estas rojas, ¿no? Entonces, claro, si este material hacia allí hay más aporte, por ejemplo, de arenas de río y demás no sé qué, ahí ya no están. Además hay que tener en cuenta también lo que estamos comentando de que tiene que existir ese ion magnesio. Claro, si el ion magnesio, ¿dónde va a estar? Donde haya precipitación cercana o en el tiempo o en el espacio de dolomías. Como no lo haya, adiós. Y si tú te vas allí a un terrígeno donde están solo sedimentando arenas, ahí ya no hay aragonito. Entonces, claro, eso sí que lo ves, efectivamente. Al final, aunque los afloramientos hay algunos muy grandes, pero sí que hay zonas de bonanza, ¿no? Digamos, donde hay más aragonitos. Vamos a ver, eso, la cinética de la formación de los cristales más o menos se conoce, ¿no? A ver, pues vamos a hablar, por ejemplo, de la turbicidad del agua, no sé qué, el aporte de terrígenos, de sales, de tal, son factores que influyen a todos estos, ¿no? La cantidad de carbonato disuelta en el agua, los factores del pH, del EH, de la temperatura, de la presión, todo influye, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes una cuenca con poco movimiento de aguas, muy profunda, ¿vale?, con muchas arcillas, con tus iones que están entrando, favoreciendo la inhibición de la calcita o la formación del aragonito, pues lógicamente ahí el crecimiento lento y tranquilo, pues harás cristales muy grandes. Si por el contrario tienes mucho movimiento o aportes demasiados de terrígenos o de sales o lo que sea, a lo mejor la formación es más pequeña o peor, ¿verdad? Es fácil comprender que el color de la arcilla donde se hospedan influye, eso, vamos, es impepinable. Es decir, arcilla roja, aragonito rojo. Arcilla gris, aragonito violeta, ¿no? O sea, morado, ¿no? Un poco, ¿no? O por lo menos en algunas zonas, ¿no? No es solo el color de la arcilla, no. Hay trabajos en donde hablan de centros de color, de cosas relacionadas con movimientos tectónicos, es decir, pequeñas microfracturas, micromovimientos dentro de la red cristalina. Hombre, yo sí que intenté analizar los aragonitos y ver en las trazas si había diferencias entre un aragonito rojo, uno morado, uno verde, y verdaderamente no había mucha diferencia. Los resultados no fueron concluyentes. Entonces, no está muy claro eso de que, hombre, sí que he visto en algún trabajo, el ion férrico tal o el hierro no sé qué, pues le da el color azulado o los centros de color o tal, vale, bueno, no digo que no, pero luego químicamente no hay mucha diferencia, o por lo menos tiene que ser muy a nivel de traza.
A mí personalmente, hombre, me lo pones un poco difícil, porque yo es que les tengo mucho cariño, ¿no? Entonces, claro, hay algunos que no son tan bonitos, pero son curiosos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En este de Novelda había unos aragonitos que yo solo lo he visto en ese yacimiento, que era un prisma hexagonal y estaba semidisuelto, y en los huecos donde se había disuelto habían recristalizado otros aragonitos pequeñitos. A mí me pareció algo muy curioso, es decir, que hubiera un aragonito formado en dos pulsos distintos, ¿no? Me pareció algo muy, muy peculiar aquello, pero son feos como un demonio, lógicamente, claro, eso a ningún coleccionista le va a interesar, ¿no? Ni a ningún museo prácticamente. Bueno, nosotros los tenemos, pero los cajones, ¿no? Entonces, claro, si vamos a lo típico, pues bueno, para mí el más importante, el más interesante es el de Campos Robles, sin lugar a duda, vamos, porque por la cantidad de afloramientos, la cantidad de morfologías, lógicamente los de color son más bonitos, los de color morado son más bonitos que los rojos son más comunes. A ver, los minerales en general, las rarezas le aportan mayor valor, ¿no? Entonces, lógicamente, por ejemplo, los morados son más valorados que los rojos, y los verdes, pues a lo mejor más valorados que los morados. Lo que pasa que los verdes, por la radiación ultravioleta, lo pierden rápido el color. Entonces, a no ser que lo tengas tapado en un sitio que no le dé la luz, pues se va a perder el color, ¿no? Pero son muy bonitos, los de Enguídanos, ¿no? Estos son, los del Barranco de la Escarabehuela, estos son excelentes, ¿no? Un color ahí amarillo, limón o verde, muy bonitos, muy bonitos. Y luego, bueno, pues hay otros interesantes, claro, los de Minglanilla, los de la zona sur de Minglanilla son curiosos, ¿no? Estos que hacen agregados de a lo mejor 5 o 10 individuos, esos son muy bonitos. Es muy difícil sacarlo, lógicamente, casi todos que se ven por ahí están pegados, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? El tener no sé, un aragonito así con varios ejemplares, muy chulo, ¿no? O zonados además, muy, muy bonito. Y no sé cuáles más, qué decirte. ¿Los negros? Los negros a mí no me parecen muy interesantes, ¿no? Porque, bueno, estos de Luzón son los más comunes, ¿no? Y bueno, pues no son muy ¿Es materia excepcionales. carbonosa? ¿Es materia...? Yo creo que sí, yo creo que es por materia carbonosa. Tampoco lo he estudiado a fondo, pero vamos, entiendo que sí. Porque además en las arcillas donde aparecen son más oscuras, son incluso casi negras. En otros yacimientos, no sabría, en Luzaga creo que fue, sí. En Luzaga también había negros, ¿no? Y es que era una arcilla totalmente oscura, ¿no? Y dices, claro, esto tiene algo que ver con la materia orgánica de la arcilla, lógicamente. Entonces, sí. Y a mí no me parecen muy interesantes, pero bueno, lo son, ¿no? Son distintos. No estoy seguro, pero lógicamente sí que es verdad que cuando vas a los yacimientos, te encuentras que en zonas muy próximas hay un lugar donde todos son piñas y un lugar donde todos no son piñas, ninguno es piña, ¿no? Entonces dices, algo debe pasar, ¿no? Y yo, por comparación, sí que he visto en otros yacimientos de otros minerales, por ejemplo, me viene a la memoria el de Alcanadre de la Lita, estos lagos con sales, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que si las inclusiones a partir de donde nucleaban los la Lita eran muy pequeñas, se formaba un cubo, pero si eran un poco más grandes, se formaban un agregado, ¿no? Entonces podría tener algo que ver esto también en los aragonitos, ¿no? A lo mejor en determinadas zonas nucleaban a partir de partículas más grandes o más elongadas o no sé, y forman las piñas, o a lo mejor eran partículas muy pequeñas y formaban solo cristales individuales, no lo sé, no lo estoy seguro.
pues ahora os voy a mostrar un poco cómo ha sido la metodología para la búsqueda de los yacimientos de aragonito, porque verdaderamente tampoco es un invento excepcional, pero bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo comenzaba en el estudio del mapa geológico. Bien, esto es un mapa geológico, supongo que todos lo habréis visto alguna vez. Bueno, bien. Este es el mapa geológico, ¿no? Fijaros. Entonces, en el mapa geológico se representan en distintos colores las distintas litologías que tienen además una edad característica, ¿no? En el caso del Triásico, pues son estos materiales rosas, de color rosa, que se ven por aquí, ¿no? Esto sería el mapa 489, que corresponde a Molina de Aragón, en donde está la localidad tipo del Aragonito. Bien, entonces, fijaros, esto sería el Triásico, todo este paquete, este también, ¿no? Y ¿dónde están los aragonitos? Los aragonitos están en el techo del Triásico, que como veis aquí, o bueno, si no lo veis yo lo digo, en el mapa la sigla sería TG3, es este rosita más claro, sería este de aquí, ¿verdad? Y entonces yo antes de ir al campo, pues miraba el mapa, me estudiaba el mapa y veía dónde podría haber aragonitos. Lógicamente, de entrada tiene que ser en el TG3, es decir, en este rosita más claro. Pero, claro, hay muchos afloramientos del TG3, del techo del Triásico, entonces hay que escoger cuáles son los sitios más propicios donde podría haber. Y dices, bueno, pues nada, si tenemos en cuenta que estos materiales azules son los jurásicos y estamos diciendo que los aragonitos están a techo del Triásico superior, pues lo que tenemos que buscar es cerros coronados por jurásicos y que tengan a media ladera el Triásico superior. Es decir, y que además si está concordante, lo de si está concordante o no se ve por las líneas estas que hay de separación entre dos litologías. Si son puntitos, es que son concordantes, y si son rayas, es que ha habido un ligero, digamos, erosión. Entonces, pues nada, vamos a buscar las zonas de techo de Triásico superior, de cerros coronados por jurásicos, y vamos a patearnos esa zona. Entonces yo aquí, ¿dónde selecciono? Pues selecciono alrededor de estos cerros, ¿vale? Y en un rato, una mañana, me los visito todos. Voy allí, paro, busco, pum, pum, y efectivamente. Y en estos sitios, vamos, ya más del 50% tienen aragonitos. Es un sitio ideal. ¿Cuáles otros funcionan? Bueno, a lo mejor plegamientos erosionados por valles, plegamientos y que tienen las charneras de los pliegues en jurásicos, ¿vale? Entonces, claro, el valle corta el Jurásico y bajas hasta el Triásico. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes toda la secuencia del Triásico en la ladera del plegamiento. Entonces, por ejemplo, me viene a la memoria el anticlinal este de Pelegrina la Cabrera, en Guadalajara. Este es todo un pliegue erosionado por un valle y a ambos lados, a ambos flancos del río, pues tiene los afloramientos del Kuiper con aragonitos. Funciona bastante bien también este. Y luego en la zona de... Esto ha funcionado sobre todo en la zona de Castilla, digamos, ¿no? En Guadalajara, en Soria, Burgos también. Pero en la zona de Levante no ha funcionado muy bien, porque en la zona de Levante casi no hay jurásicos. Entonces, casi siempre están el Kuiper superior está en contacto con el terciario letrítico. Entonces, ahí falló, la metodología fallaba. Pero en ese caso lo que tenías que hacer era, en ese caso se buscaba que hubiera un potente afloramiento de techo de Triásico que implicara que aunque ha habido erosión arriba del Triásico, todo el Jurásico se ha erosionado, pero que implicara que pudiera estar muy a techo. Y bueno, también funcionaba. Hay otra cosa que también ayudó, y es que muchas veces los yacimientos de aragonito estaban asociados a salinas. Hay salinas, ¿vale?, depósitos de halita, en donde cercano había afloramiento con aragonito. Coincidió. Por ejemplo, me viene a la memoria Minglanilla, no, La Pesquera, miento, no se llama Minglanilla, La Pesquera. En La Pesquera, el domo salino este, pues ahí hay aragonitos. En Jaraguas, en Valencia, también es unas salinas y también había aragonitos. En varios sitios me ha coincidido esto. Sin embargo, otros, en Imón, por ejemplo, que también eran salinas a techo de Kuiper, no había aragonitos. Pero bueno, es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y bueno, pues claro, es fácil entender, claro, si nos cogemos todos los magnas, se hizo un estudio de todos los mapas geológicos de toda la península ibérica, ¿no?, de toda España.
Entonces, claro, es que el Kuiper aflora principalmente en la mitad este o oriental, ¿no?, de norte a sur de la península, desde Asturias hasta Cádiz, aflora. En Córdoba se cogen aragonitos, en Castellón, en Valencia, en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, en fin, hay aragonitos en media España, casi, donde aflora el Triásico superior, ¿no? Entonces, claro, visitar todos los sitios era bastante complicado, por eso hubo que decidir solo los más probables, es decir, los que veías, dices, esta coronilla de Jurásico, con un afloramiento potente de Kuiper, seguro que tiene, y normalmente han funcionado. Pero ¿qué ocurre? Claro, a lo mejor si en el artículo para Bocamina se visitaron, no sé, 100 yacimientos, por poner un número, pero posteriormente a lo mejor he visitado otros 100 más, es decir, hay muchísimos más. De hecho, yo todavía cuando voy al Kuiper siempre me paro a buscar en un par de sitios para ver uno nuevo, ¿no? No ya pretendiendo encontrar nada especial, pero sí para tenerlo filiado, ¿no? Decir, pues mira, aquí también. Y posteriormente, después de Bocamina, escribí otro artículo, me acuerdo, de nuevos yacimientos de aragonito, en donde ya junté otros 30 o no sé cuántos. Pero es que después, todavía, hay días que a lo mejor tengo que ir a ver algo por mi trabajo en una zona que hay Triásico, y me acerco a ver los techos de Kuiper, y a lo mejor en una mañana he visto 3 o 4 nuevos, que no estaban descritos. O sea que hay muchísimos. ¿Y el total de yacimientos lo tienes documentado? Sí, hombre, ahora mismo no te podría decir si tengo 150, 170, pero es de ese orden, ¿no? Los que tengo yo, que he estado y que tengo muestras. Bueno, que tiene muestras el museo, porque yo todos los aragonitos los he donado al museo. Entonces todos están en el museo. Pero hay muchos más. O sea, hay muchos más, ya te digo, o sea, continuamente encuentro. Pues hace poco me acuerdo que en un viaje que tuve que hacer a la zona de Teruel, y a la vuelta pues había seleccionado 3 o 4 sitios y me parece que en todos encontré aragonitos. Entonces hay muchos que no están descritos, qué tal, pero bueno, hombre, normalmente no son muy interesantes porque hay muchos ojos en el campo. Entonces, claro, las cosas más interesantes más o menos yo creo que se conocen, pero bueno, pues a mí me gusta lo que te comentaba antes. Yo veo un yacimiento con unas características especiales y digo, pues mira qué bonito, ¿no? Qué curioso. Y luego, por supuesto, para mí era muy importante que estuvieran bien representados en el museo y en otros museos, porque yo les he ofrecido ejemplares a muchos museos, es decir, sin problemas. Hombre, yo creo que en el Museo Geominero es el museo o el lugar donde más yacimientos de aragonitos representados hay en el mundo. O sea, eso lo tengo más claro que el agua. O sea, si yo he cogido aragonitos en 150 yacimientos, aquí hay más de 100 expuestos. O sea, que están todos, muchísimos. Entonces, y además se han dedicado especialmente, hombre, era como una criatura, no sé cómo decirte. Entonces, claro, cuando se actualizó la colección de minerales españoles, ¿no?, que Castilla-La Mancha sí se llegó a actualizar, pues al ordenar las provincias, concretamente de Guadalajara y de Cuenca, se dedicó toda una balda a cada una de ellas para los yacimientos de aragonito. Y entonces, vamos, hay un montón de yacimientos representados, tipos morfológicos, colores y demás. Sí, estamos hablando de los yacimientos de aragonito españoles, y ahora vamos a subir a la segunda planta, que es donde se custodian y se guardan, se exponen los minerales de las comunidades autónomas, los minerales españoles. Y concretamente vamos a ver pues, los yacimientos de Castilla-La Mancha, que es una de las comunidades que ya se ha actualizado y en donde podemos observar numerosos yacimientos, numerosas morfologías, tipos de aragonitos. Lo que hablábamos antes, se ha dedicado toda una balda para exponer los aragonitos del Triásico, del Kuiper. Aquí se pueden observar rápidamente que hay muchísimos, hay bastantes yacimientos representados y morfologías. No solo están los prismas más grandes, más pequeños, más tabulares, más elongados, los aragonitos negros, los que tienen forma de estrella de hielo, los que tienen forma como de flecha, en fin, hay varias morfologías, varios tipos, los que están terminados en terminaciones apuntadas de cristales, los que terminan en pinacoide, en fin,
La mayor parte de ejemplos están aquí representados. En esta balda se exponen los minerales de Cuenca. Concretamente a Cuenca también hemos dedicado, en este caso prácticamente hay dos baldas dedicadas al Kuiper. Una entera a los aragonitos, donde están representados los mejores yacimientos de aragonito de la península ibérica, es decir, los de Minglanilla, La Pesquera, Enguídanos, y también hay algunos minerales, como veis aquí arriba, de yeso y demás, jacintos de Compostela, también del Kuiper. Fijaros, por ejemplo, en este jacinto de Compostela, el tamaño que tiene. Este es concretamente de Minglanilla. Sí. Bueno, ahora que no nos oye nadie, te voy a decir un truco para saber qué minerales se han incorporado durante la actualización. Y es que el número que tienen los minerales en la etiqueta, ¿ves? Pues es consecutivo con el tiempo. Es decir, ahora mismo vamos por el 20 y pico mil, ¿no? Entonces, cuando se empezó la actualización se iba por el 9000 y pico. Es decir, todos los minerales que aparezcan en vitrina, que tengan un número superior al 9000 y pico, se han actualizado, o sea, se han incorporado durante la actualización de la colección. Y bueno, es fácil mirar, por ejemplo, en el caso de los aragonitos, porque prácticamente todos los he cogido yo, entonces es fácil ver como son todos 12.000, bueno, en realidad casi todos son 12.000, es decir, son del mismo año, hay 10.000 también, hay alguno antiguo, como por ejemplo aquel, fijaros que es un 1884, ese es antiguo, lógicamente, a lo mejor tiene 100 años. Y yo creo que ya solo nos queda la Comunidad Valenciana, que la vamos a abordar ahora mismo, porque además también presenta algunos yacimientos interesantes de aragonito, como veremos. Esta es la Comunidad Valenciana, y bueno, como veis, hay un espacio dedicado al Triásico, al Kuiper, con aragonitos, con jacintos, con teruelitas, con yesos, con alita, toda la paragénesis, digamos, de minerales autigénicos y evaporíticos del Triásico superior. Y bueno, como os comenté antes, este yacimiento de los yesares en Campo Robles, con estos aragonitos tan limpitos, tan brillantes, tan moraditos en origen, aunque luego han perdido el color, pero en fin, tan bonitos, o por ejemplo estos yacimientos de estas piñas de jacinto, de chella, bueno, excepcionales, ¿eh? Tengo que reconocer que aquí la mayor parte, muchos de las donaciones de esta vitrina fueron realizadas por Juan Miguel Casanova, un profesor, un amigo de Valencia, y bueno, nos donó muchísimos ejemplares, muchos yacimientos representados gracias a él. Pero bueno, ha habido otros, Honorio, en fin, muchas personas que han colaborado en la actualización de esta colección. Y por supuesto también los trabajos de campo que hemos realizado nosotros, vamos. Pero yo creo que ha quedado muy bien, esta comunidad también. Nos hemos venido a Minglanilla, la verdad es que el día no acompaña nada porque aparte del viento hace fresquete. Más con el viento tengo la limitación de que las tomas que tenía previstas hacer con el dron pues no las voy a poder hacer. El otro día ya dejé un dron en alguna azotea de Jumilla por culpa del viento, a pesar de que me estaba dando la advertencia de vientos fuertes y tal, pero bueno, me hice el chulito. Guantes sí, martillo no, porque, hostias, no es la primera vez que esto nos pasa. Cuando decimos que hay viento, es que hay viento, y hay que tener, se va a volar otra vez, ponerle una piedra o algo. Periódico. Gracias, Maruenda, por los servicios. Ahí vas. Aquí lo importante es esto. Que me lo ha prestado Antonino. Está hecho polvo, la verdad. Voy a ver en el móvil la posición del sitio, que es seguir aquí el senderito este. Vámonos a ver el sitio.
A mí me parece que la primera vez que vine a Minglanilla, a por aragonitos, fue el año 86, 85, 86. Vine con mi padre y yo creo que de aquella ya estaba apuntado en la Sociedad Española de Mineralogía. Creo también que habíamos venido aquí de excursión con el autobús y luego pues entonces, como digo, me vine un sábado con mi padre y íbamos hacia el sitio, hacia el yacimiento, que es el de la mina de sal. Yo creo que no es este, no tiene nada que ver. Y ahí estaba nuestro amigo Antonio el Gallina. Por arriba, por abajo. Y eso en su casa, le compramos piedras como todo el mundo y tal. Y desde entonces hasta hoy he venido otras cuantas veces, pero hace muchísimo que no vengo, muchísimo. Hay miles de aragonitos por el suelo, sueltos. Supongo además también que con las lluvias fuertes del último mes, que ha habido un mes de lluvias terrible, pues aparecen más lavaditos y más visibles que nunca. Aquí, esto está movido hace poco. Aquí hay otro sitito. Este es muy bonito. Este es muy bonito por... se ve, ¿no? Por la alternancia de los colores rojo y verde. Y aquí podemos ver el afloramiento, que como veis pues son arcillas de colores rojos, sobre todo con alguna pasadita de verde. Y aquí arriba termina con una capa verde un poco más potente y luego ya el suelo orgánico que no tiene nada. Aquí en este otro sitio, sin embargo, la capa verde es mucho más potente. Fijaos, mucho más potente la capa verde, y además inclina metiéndose contra el monte, de manera que si esa es la capa que trae los aragonitos, pues mal pinta, porque habría que irse metiendo cada vez más hondo y cada vez con más tierra encima de la cabeza, lo cual sería una imprudencia. Rojitos con estrías en la cara basal. Bueno, hay alguno que sí tiene buena pinta. Este me lo voy a llevar. Me gustaría ver dónde salen. Bueno, en esta capa salen. Aquí son rojos y se les ve en la sección del agujero. Luego en esa capa salen seguro. Por aquí no veo secciones rotas. Bueno, sí, algunas sí también. Yo es que hoy no tengo ganas de correr, ya lo digo. He venido de maricón de playa. Aquí algún meneíto. Si es la altura de prima, este tiene 4, pero bueno, que este rojo, roto. Yo la verdad es que si no brillan, pues como si no existen. Para mí tienen que brillar. Mira, aquí. Este tiene una disposición así como de mucha fibra paralela. Es bonito. Las bases están corroídas, feas. Entonces, pues nada. Aquí estamos en otro agujerito más fresco. Este tiene las bases más enteras. Que hay uno coloradete. Bueno, ahí te quedas, macho. Hoy no va a ser el día. De forma de disco, roto también. Bueno,
Hay muchos. El que le parezca que los aragonitos están caros, que venga por ellos, ¿sabes? El aragonito es un mineral que en su sencillez, en su humildad, pues nos representa. El aragonito es como la tortilla de patata, porque es una comida que hoy día no es una comida opulenta, pero es una cosa exquisita, genuinamente española, y que los paladares más exigentes pueden verse satisfechos. Pues el aragonito es un mineral para disfrutarlo, es decir, visto uno, no vistos todos. Siempre hay formas caprichosas, asociaciones, colores que hacen cada aragonito único. Es verdad que pues, una mayoría de ellos forman parte de un estándar que no tienen tampoco mayor interés. Eso es verdad, pero pasa o puede pasar como con las piritas. Pero de vez en cuando hay el capricho, y entonces pues te encuentras un aragonito que te puedes pasar 10 minutitos callado, dándole vueltas, mirándolo por todos los costados, porque por cada ángulo tiene su rollo, ¿no? Tiene su gracia. El aragonito es uno de esos minerales que precisamente por su forma de yacer así como miles, decenas de miles de individuos en una capa de arcilla, pues es muy difícil agotarlo, es muy difícil terminarlo, asegurar que has acabado con él. No, eso francamente es mucho decir. Y estaríamos hablando más de metros cuadrados de exposición del afloramiento y de accesibilidad o de otras cosas, pero vamos, que a este respecto hace bastante más daño la actividad agrícola o los caminos forestales o las reformas que se hagan del monte que la actividad de los que picamos piedras. Pues ya me dirás, con una azada como esta, ¿qué vas a hacer? El otro con un tractor monta la de San Quintín en un momento. Yo creo que no hay coleccionista en España que no haya aprendido a desarrollar un ojo atento en presencia de esos materiales. ¿Por qué? Pues porque sabemos que con ellos hay o puede haber minerales de interés. Entonces, pues cuando uno lo ve por un talud de la carretera, en un afloramiento, en una vaguada, cárcavas o lo que sea, por las zonas favorables donde aflora el Triásico en España, que son muchas, pues enseguida se levantan los radares y se busca dónde aparcar. Bueno, hemos llegado al sitio de la pesquera, aquí en Minglanilla, y bueno, como pasa otras veces, pues aquí tenemos el indicativo, el diorama, la explicación, pues para propiciar que vengan los interesados y que puedan leer una somera explicación de la singularidad del sitio. Fenomenal. Vamos a bajar andando hasta la mina, a ver si tiene alguna parte accesible o lo que fuera. Vamos a ver qué pinta tiene, porque hace que muchísimos años que no venimos. No sé si apaga el micrófono. No, está encendido. Esta mina no tengo ni idea de qué desarrollo tendrá, pero debía ser grande. En el pueblo de Minglanilla está la casa de administración, que además ahora está hecha museo, bastante chula, y la mina entonces me imagino que tampoco sería calderilla. Está en la parte baja de un afloramiento de materiales del Cooper. Vamos a ver que soy de camino y si tiene alguna parte por la que se pueda reconocer la salgema. Como ya hemos dedicado algún otro capítulo al tema de la sal, pues a ello nos remitimos. No vamos a ser pesados. Pero no hay más que ver las dimensiones de la casa museo
para entender que tenía, vamos, que la actividad de la sal aquí en el término de Minglanilla pues era un asunto de importancia capital. Pues también tenemos en la pared Original. Se ve todo aquí, y aquí hay una pequeña colección de lo que son los aragonitos, toda esta cristalera de aquí abajo. Vale. En las fiestas patronales, en el Cristo, que es en septiembre, había una tradición que era decorar, adornar las calles, y concursaban. Y una chica, en homenaje a su abuela, que había sido una mujer trabajadora del campo, porque su marido falleció muy joven, quiso hacer todas las labores del campo en miniaturas, en homenaje a su abuela. Ahí ves los libros La Vendimia, y va explicando todo cómo funcionaba lo del campo. Si siembran, si hacen los agujeros, cuando labraban con los animales. Pues nada, toma nota de la idea. Una Sí, casa sí, rural, una casa rural. o un bar, o no sé, hay muchas cosas. Muchas opciones. O También está bonito. hasta visitas guiadas al afloramiento, con una charla, ahora que está tan de moda todas estas Sí, que cosas de... se pueden apadrinar almendros, o sea que, fíjate, apadrinar un aragonito. Y bueno, más padrino que llevar toda la casa, no se me Exactamente, ocurre. eso sí te lo puedes. Y un congreso de geología, un congreso presentaciones científicos. de la CONCAP, cuando hacen el fútbol, y encuentros con autores, hemos hecho aquí muchísimos. Claro. Así que... ¿Y algo en relación a la sal? No. Ay, amiga. Ahí, hemos Pues- topado con la iglesia. Pues te hemos pillado. Sí, de momento no. Pero bueno, tenemos una concejal de turismo y una de cultura que seguramente que le mandaremos el vídeo y que tomen nota. ¿Alguna propuesta, alguna cosa? O que hagan una fiesta del aragonito y no sé, algo. Bueno, la sal es un temazo. Da muchísimo juego. Entonces, bueno, aquí tienes una excusa perfecta. De hecho, nuestra plaza se llama del Salero. Por eso, porque el Salero estaba en la plaza donde está ahora, bueno, la plaza principal del pueblo. Y es la Casa de la Cultura. Lo que era el Salero antiguo del pueblo es la Casa de la Cultura. Ya hemos llegado. ¿Veis? Esto siempre ha sido uno de los rasgos distintivos de la Casa de Antonio y también del pueblo, ¿no? Toda la fachada con los aragonitos pegados en la pasta. Mira. Vale, bueno, esto es lo que yo recuerdo, porque que hay un bolo enorme, aquí de todas maneras se ve que está de entrar muchísimo agua, y el agua está, oye, qué bonito, ahora os enseño una cosa. Pues fijaos el afloramiento de la capa de sal, que como está expuesta a la intemperie, pues evidentemente se va disolviendo y hace las mismas formas que hace la erosión en la caliza, con estas texturas que se llaman lapiaces. Por supuesto, para que esto suceda, el material tiene que ser soluble. La sal es mucho más soluble que la caliza. Luego, pues, el que ha estado en Cardona, esto pues lo ha visto, pero multiplicado por 1.000.000. Fijaos aquí la potencia que tiene la capa de sal. No está mal, ¿eh? Todo lo que está con la textura de lapiaces es sal. Y mirad dónde está Antonino ahí comido un agujero de cojones. ¿Qué pinta tiene? Hay unas latitas blancas muy chulas, chiquititas. Vamos a verlas. Ahora vamos a hacer un vídeo más de detalle. Mírala. A ver. Mira qué bonito. ¿Qué es lo que ves? Unos fragmentos aquí más hialinos, pero con restos negros dentro, o sea, de arcilla, materia orgánica. Pero aquí los ven muy bien, enfoco para acá. Es como una brecha de sal anterior englobada por sal circulada después, ¿no? Sí, eso tiene toda la pinta. Pero... La sal común o los niveles de sal gema son materiales bastante frecuentes en el Keuper de España. El hecho de que forme ya capas con potencia para ser explotadas ya no es tan habitual. Esta mina aquí era de las importantes. Bueno, pues ya habéis visto qué bonitos las estalactitas, ¿no? Y aunque la tentación de llevarse una estalactita de estas para los tomates es grande, pues aquí las vamos a dejar. Esto que tengo aquí atrás es una presita con
Da la sensación que con una sección para controlar el aforo, para evitar la entrada de aguas al barranco en el que se encuentra la mina. Cuando el camino corta la capa de aragonitos, bueno, por el suelo hay miles, decenas de miles. Mira la piñita que acabo de recoger. Bueno, supongo que estará un poquito alterada, pero de forma está bien chula. Ahí parece que está un poco picado. Se ven bien, ¿no? Los puntos del afloramiento. ¡Coño! ¡Joder! De repente me he dado cuenta que lo que estoy pisando es un suelo de aragonitos, pero integral, ¿eh? Esto es un trozo de yeso y aquí tiene el aragonito metido en matriz, en el yeso. Y yeso rojo, coño, los estoy viendo ahí empotrados en la pared donde he puesto el trípode de la cámara. Pues tengo que cambiar la cámara de sitio, evidentemente. Bueno, pues ya habéis visto más o menos de qué va la película, ¿verdad? Aquí detrás pues está una cárcava de las que tiene todos los materiales del Trias del Keuper aflorando. Y bueno, pues es aquí, esta es la zona de trabajo. Aquí es donde hay que currar con una azada, con una piqueta, con una azadilla, para ir reconociendo a distintas alturas los materiales, probar suerte y ver si en alguna zona hay una buena bolsada con aragonitos que estén bien formados, que estén brillantes, que tengan unas asociaciones lo más estéticas y originales posibles. Piñas, grupos individuales, grupos, lo que sea, ¿no? Pero este es el tema. Cuando desde la cota más baja hacia arriba llegamos a la base del Jurásico, pues se terminó la fiesta, ahí ya no hay más. Pero bueno, hay unos metros de desnivel y cuidado con venir en verano, porque a la temperatura juegan malas pasadas. Hay que venir con agua, hay que venir con gorra y esas cosas, porque estamos a mitad de septiembre y nosotros hemos pasado calorcito, ¿eh? Y está diciendo que ha estado el jabalí ozando. Espera, que se te cae. No, es que he visto más. Que se te cae.